Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿qué les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Cada vez resulta más obvio para cada uno de nosotros y para toda la humanidad la necesidad, la sed y el hambre tan grande que tiene el corazón de la paz. Es una realidad que reclama nuestro interior. Es una necesidad que está buscando continuamente nuestro corazón. Y aunque en medio de tantos fracasos y desilusiones que vamos teniendo, parece que para el corazón humano es una realidad que sigue reclamando y que no se quiere cansar de buscar. Hoy la anhelamos más que nunca. Y precisamente hoy el Señor, con la liturgia de la palabra, viene a responder a esos anhelos de paz que tiene el corazón humano. Y la respuesta que nos da el Señor es muy clara. Es necesario sanarnos de la avaricia, de la injusticia, como lo trae hoy el Evangelio y como lo está diciendo el profeta Amós. Porque sin la renuncia a la avaricia tampoco hay renuncia a la injusticia. Y sin la renuncia a la injusticia tampoco habrá posibilidad de sanar el corazón y de sanar lo que impide que nosotros nos amemos verdaderamente y que crezca verdaderamente la confianza en nuestro corazón, primero con Dios y luego la confianza entre nosotros. Es precisamente ese espíritu de envidia, de celos, de avaricia con el que nos vamos contaminando a lo largo de la vida, porque creemos falsamente y el demonio nos hace creer con tanta facilidad que la paz que tanto necesitamos viene del equilibrio económico, viene de las fuerzas y los poderes políticos,
o viene de la fuerza de la democracia. Pero todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero y lo que vivimos de manera personal también en nuestro interior y lo que vivimos alrededor de nuestras familias, en nuestra realidad social, en nuestros entornos, en nuestras naciones, en nuestros países, pues nos dan un resultado claro de que siendo la democracia algo bueno, resulta insuficiente para este anhelo, esta hambre y esta sed de paz que reclama nuestro corazón. Poder llegar a la estabilidad emocional de nuestro interior, poder llegar a una sanación serena de nuestros juicios, poder llegar a unas relaciones auténticas en el amor como lo quiere Dios y le quiere mostrar hoy a la humanidad, que es a través de su camino y la propuesta que Él nos hace, que llegaremos verdaderamente a amarnos unos a otros como Él nos ha amado, que llegaremos verdaderamente a esa unidad tan anhelada, primero a esa armonía interior, en nuestro interior y en nuestro corazón, y luego la armonía con nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos y en las naciones y los pueblos. Ayer precisamente escuchábamos al salmista haciendo un llamado a toda la tierra: aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, porque somos su pueblo y somos ovejas de un solo pastor, somos su rebaño y el pastor nuestro es Dios. Y hoy Dios viene a hablarnos claramente. La paz llega cuando cada uno de nosotros renuncia a la avaricia, a ese apetito desordenado por el dinero, por lo económico, a ese apetito desordenado por el poder. Y digo desordenado porque el deseo de poder en sí mismo no es malo. Cuando alguien desea ejercer el poder para humillarse, para adornarse, para olvidarse de sí mismo, ese ejercicio del poder es bueno. De hecho, la naturaleza de la política es esa, que quien ejerce el poder político lo haga renunciando a sí mismo, a sus propios intereses, a su propio bienestar, a su propio confort, para buscar el bien común, el bien de los demás. Hoy el Evangelio nos trae un testimonio muy claro de lo que hace un hombre cuando se da cuenta ante el juicio de su amo de que lo que ha hecho lo ha hecho mal. Y el amo viene a pedirle cuentas. Y este siervo administró muy mal y voy a pedirle cuentas de su administración, y va y le pide cuentas. Y este hombre dice: pues mi amo tiene razón. Yo me la he pasado adquiriendo bienes desordenadamente, pero ahora ya no sé qué hacer, porque no sé trabajar. Me dediqué a la vida buena, a la vida fácil, y ahora se me olvidó lo más importante, que fue aprender a trabajar para ganarme el dinero justamente. Yo no lo sé hacer. Irme a pedir tampoco me sale porque me da vergüenza, me da pena. Ya sé qué voy a hacer. Y fue capaz de renunciar a todo lo que había adquirido, porque las ganancias superiores a los 50, a las 50 medidas de aceite o de trigo, era lo que él se había ganado durante toda su vida, pero injustamente. Y dijo: voy a dar todo eso a mis deudores, porque todo lo que tenía lo tenía prestado. A mis deudores les voy a decir que ya no me deben nada, y así me los gano a ellos, al menos me quedo con su amistad para que ellos en agradecimiento me acojan. Una acción mala que había realizado la termina convirtiendo en una acción buena. ¿Cómo? Renunciando a la avaricia, a la acumulación, y entregó todo lo que había acumulado, lo dio todo. Pero el fin, siendo bueno, no es el mejor, porque lo hace para ganarse a los hombres, para ganarse otros bienes aquí temporales que son buenos, ganarse una amistad buena, pero no ganarse la amistad más grande que puede existir, que es la del reino de los cielos, la amistad con Dios.
Si este hombre mundano fue capaz de renunciar a esa acumulación, a su riqueza material, porque la renunció a ella y la entregó toda para quedarse con la amistad humana, ¿cuánto no deberíamos hacer nosotros en este proceso de sanación, de curación, en este proceso de esperanza que nos ofrece Dios para poder encontrar la paz, la armonía entre nosotros y el amor entre nosotros? Renunciar a todo para quedarnos con la mejor amistad, que es la amistad de Dios. Este siervo fue astuto, pero ustedes pueden ser todavía mejores, dice el Señor. Con esas cosas injustas que han adquirido, con ese hambre de poder, de dinero y esa acumulación, comiencen a darlo todo. De hecho, lo sabemos que en la Cuaresma, la primera invitación que recibimos en la palabra del Señor es dar limosna. Y la limosna que nos pide el Señor no son, como decimos en Colombia, bagatelas. De hecho, nos pone el ejemplo de la viuda que da lo mejor, da lo que tiene para vivir. Si nosotros comenzáramos a hacer con los más necesitados lo que reclamamos de los poderosos, ¿por qué no empezamos nosotros con ese poco valor que tenemos y que a lo mejor lo hemos adquirido no tan justamente, dándoselo al que más necesita? ¿Qué dice el Señor? Que quien da con esa generosidad lo que hace es ensanchar la capacidad de recibir. Pero el problema más serio de los cristianos hoy es que hemos perdido esa capacidad sobrenatural para darnos cuenta, esa visión sobrenatural que nos la da solo el Señor a través de la oración, para darnos cuenta que cuando lo entregamos todo por amor a Dios, Dios nos responde dándonos al 100 por 1. Yo soy religioso y a mí me resulta muy familiar esta parábola porque durante muchos años, desde los 13 años y medio, salí de mi pueblo casi que desplazado, siendo un adolescente, para ganarme la vida y poder ayudarle un poco a mi familia. Y me fui a otra ciudad de mi país, Colombia, siendo un muchacho de 13 años y medio. Y cuando me fui a ganarme la vida para ayudar a mi familia, pues me fui a trabajar en el comercio. Y trabajando en el comercio había muchas cosas que no eran justas. Pero en esa ceguera que vivía creí que eso era lo más justo y que eso era lo correcto y que estaba haciendo bien. Cuando me topé con la luz de la fe, es decir, el amor de Dios, y me dijo: Omar, a los 19 años, casi 20, todo lo que tú has adquirido, lo has adquirido injustamente. Y Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme tu amistad y quedarme contigo? Déjalo todo y vente conmigo, que yo te daré más de lo que tú te imaginas y puedes haber conseguido. Y hoy, después de 20 años, llegué a una comunidad religiosa donde por voto renunciamos a los bienes temporales que tenemos, los bienes presentes. Los religiosos hacemos esa renuncia ante notario. Es una renuncia oficial, jurídica, tiene valor jurídico. Y enseguida me dicen, y es que tiene que renunciar a la posibilidad de adquirir y también de administrar cualquier bien material. Esa es la osadía de la fe. Y cuando hice eso, Dios comenzó a darme en abundancia. Llevo 20 años viviendo de la providencia divina y nunca me ha faltado nada. Pero ustedes me podrán preguntar si me ha sobrado en abundancia. Ese es Dios. Pero ese es un llamado para todos, porque la vida religiosa en el voto de pobreza es un signo evidente en este mundo y para la iglesia y para el mundo que Dios sí es capaz. Dios sí es capaz de convertir nuestra indigencia y nuestra pobreza en abundancia. Por eso nos pone el ejemplo de la viuda. Dio todo lo que tenía para vivir y por eso Dios la premió. De hecho, en el Antiguo Testamento está el testimonio de otra viuda. En Israel, en tiempos del profeta Elías,
habían muchísimas viudas, pero a ninguna de ellas envió Dios al profeta Elías, porque esas viudas de Israel no buscaban a Dios con el corazón. Pero había una viuda de Sarepta, tierra pagana, que estaba buscando a Dios con el corazón y oraba seguramente todos los días, y todos los días le clamaba al Señor, y todos los días le decía al Señor: yo quiero seguirte, muéstrame. Y Dios, en respuesta a esa petición, mandó al profeta Elías y le dijo: llévame a tu casa. Y ella lo llevó a su casa y le dijo: me vas a preparar una torta de harina. Y la viuda se asusta y le dice: no tengo solo un puñado para una sola torta, y es lo último que me queda para mí y para mi hijo, no tengo nada más para vivir. Y comeremos esa medida y moriremos porque no hay más comida. Y le dice el profeta Elías, impulsado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios: dame esa medida de harina a mí, no la comas tú ni la coma tu hijo, sino dámela a mí. Dios nos prueba a ver si somos capaces de creerle o no somos capaces de creerle, si somos capaces de fiarnos de Él o no. Y esta mujer termina creyendo, obedeciendo a lo que pide el profeta, y le da lo último que le queda, la medida de harina y de aceite, y el profeta le dice: hoy el Señor te promete que no va a faltar el trigo ni el aceite en tu bolsa, prepárate. Y cuando le prepara la torta, comenzó a llenarse abundantemente esa casa de trigo, y sus medidas, donde las orzas donde echaba el aceite, de aceite nunca le faltó. Pero Dios la premió muchísimo más. Se muere su hijo, estando el profeta allí, y el profeta le dice: no te preocupes. Y le clama el profeta a Yahvé, y Dios le devuelve la vida de su hijo. Hoy el Evangelio nos está llamando a una generosidad muy grande, y es la generosidad de la fe. Por amor a Dios, nosotros no podemos reservarnos nada a la hora de ayudar a los más necesitados. Es una parábola que nos invita a salir del egoísmo, dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar en el bien del otro. Y es por ahí donde comienza la construcción de la paz. Dios es pleno, y Dios es pleno porque se dona totalmente. Ha amado tanto al hombre, ha amado tanto a la humanidad, que fue capaz de entregar. Él nos dio un ejemplo más grande que el de la viuda de Sarepta y del Evangelio, porque nos dio lo más valioso para Él, a su Hijo amado, su único Hijo, el tesoro más grande que Él tiene, y nos lo entregó. Y lo entregó a la muerte, y no lo perdonó por amor a nosotros, y asumió el riesgo más alto. Por eso el Hijo, viendo la entrega del Padre, se sostiene en una fidelidad tan grande después de que se encarna, hasta el punto que es capaz de morir por amor al Padre y por amor a nosotros. Y el Padre por eso lo gana nuevamente resucitado y asciende al cielo. Es que la promesa que Dios nos está haciendo es muy grande. No tengamos temor de entregarlo todo, hasta la propia vida, por el bien más grande que es Dios, por la fidelidad a Él. Ser fiel en un tiempo como el que estamos viviendo no es fácil, porque implica muchas amenazas, muchos riesgos, porque implica exclusión de una humanidad que no quiere a Dios, que le está dando la espalda a Dios, la burla de una humanidad que se burla de Dios, de sus preceptos. Pero hoy Dios nos dice que no tengamos miedo de dar incluso nuestra propia vida por fidelidad a Él y por amor a la humanidad también, porque Dios nos premiará. Así como su Hijo resucitó al tercer día y ascendió al cielo, si nosotros somos fieles a los mandamientos de Dios, también, aunque muramos, resucitaremos al tercer día y ascenderemos al cielo. Y no solos. Ascenderemos con los nuestros, porque así sus hijos, sus esposos, sus esposas y todas las personas que tengamos cerca, familias, padres, madres, hermanos, no estén buscando a Dios. Si nosotros lo buscamos y somos fieles,
La palabra del Señor nos dice a través de los Hechos de los Apóstoles, en la primera predicación del apóstol San Pedro, del primer Papa, que la promesa es para nosotros, pero también para los nuestros, e incluso para los que están lejos. Hoy Pablo le dice a Timoteo que ore por los gobernantes. Y si tú eres fiel y elevas esa oración ferviente del corazón por los gobernantes, también Dios te los promete. También te los promete. Porque Él es Dios y Él es generoso. Y por eso la palabra del Señor nos desafía hoy a creer en la promesa del Señor. No tengamos miedo de hacer una opción por el mejor amigo de todos, por la mejor amistad de todos, que es la amistad con Dios. Y si hacemos esa opción, triunfaremos, y no triunfaremos solos. Dios sabrá vincular a todos los nuestros también a esa promesa de fidelidad que Él nos hace y a esa promesa de fidelidad que nosotros le hagamos hoy. El problema hoy en la iglesia es que hay muchos creyentes bautizados que se están dejando dominar por el miedo. No le obedecen a Dios, sino al miedo que está en su corazón. Y a Satanás le encanta eso. Porque un corazón que está dominado por el temor, que está dominado por el miedo, es un títere del diablo. Y no es un siervo fiel de Dios. Un corazón que, lleno del amor de Dios, lleno de la promesa de Dios, de la confianza en Dios, no tiene miedo a perder lo que sea por amor a Dios, es un corazón que triunfará siempre y que alcanzará la victoria. Nosotros tenemos el testimonio de los santos, de los mártires. Triunfaron, fueron grandes porque le obedecieron a Dios. Muchos de ellos no temieron perder su vida porque sabían que perder la vida en esta tierra era ganarla para el cielo, y no solamente ganar la vida de ellos, sino también de todas sus familias y de tantos que los conociesen. Y si nosotros le damos esa oportunidad a Dios de actuar en nosotros y dejar que su amor, su poder venzan nuestros miedos para que lo perdamos todo por Él, es que perder en esta tierra por Dios es ganar. Bien lo decía Benedicto XVI. Dios no pide nada y lo da todo. San Juan Pablo II decía: no tengan miedo de abrir las puertas de par en par a Cristo. El Papa Francisco nos invitaba también a entregarnos con generosidad al proyecto de Dios. Y ahora el Papa León XIV nos está orientando también por esa línea de la confianza y de la esperanza en Dios. Es el único que no falla. Y es el único que cumple lo que promete. Y si Él nos está diciendo que así alcanzaremos la paz, así la vamos a alcanzar. No nos dé miedo renunciar a nosotros mismos, a nuestros propósitos. No nos dé miedo renunciar a esos afanes de poder mundano, de acumulación mundana. No nos dé miedo ser generosos por la obra de Dios, que Dios multiplica al 100 por 1. En esta vida y en la otra dará la eternidad. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, que tanto nos ama y que hoy más que nunca no cesa de interceder por nosotros y de pedirle al Padre que nos dé más oportunidades para que nos convertamos de corazón, siga intercediendo por nosotros. Que San José, que no se cansa de suplicar como buen Padre por todos nosotros, por esta humanidad tan ciega y que camina en tanta oscuridad, y aún nosotros los creyentes y bautizados que nos dejamos engañar tan fácilmente, no cese en su súplica ante el Padre y ante su Hijo por todos nosotros, para que abramos los ojos y no tengamos miedo de entregarlo todo por Cristo, todo por el amor de Dios y todo por el proyecto de Dios, que es la salvación de todos los hombres, porque Dios quiere que todos nos salvemos y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Nos acogemos a esta intercesión de esta Madre hermosa, de este Padre San José, de todos los santos y santas, para que ellos en estos tiempos difíciles nos ayuden a abrir los ojos como ellos lo abrieron y podamos apostarlo todo, hasta nuestra propia vida, por el reino de los cielos.
y que ante este signo tan grande que es la Eucaristía, la presencia real de Dios en medio de nosotros, pues nosotros nos dejemos tocar el corazón y no tengamos miedo de darlo todo por el Señor y todo por su proyecto de salvación de los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.